Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Doy gracias al Señor, ¿no?, por este culto donde a mí me sorprende cada día cómo Dios trabaja en las vidas. Mucho de sus acciones de gracia, de ver a los invitados, a las personas que hoy nos acompañan, lo veía plasmado mientras revisaba lo que era el sermón de hoy. Yo creo que es el Señor que tiene una misma sintonía, pues, cuando quiere hablar a su pueblo. Como iglesia, ¿qué estamos estudiando los últimos meses? Vamos a ver. ¿Qué tema estamos estudiando? La iglesia bíblicamente establecida, ¿no? Hay 10 características por ahí, ¿cierto?, que establecen a la iglesia del Señor o que muestran cómo es una iglesia establecida. Son 10 características a la luz de lo que encontramos en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, las cartas de Pablo y las cartas universales que encontramos allí. Y hoy nos corresponde hablar sobre un tema que tiene que ver mucho con el propósito de la iglesia, que es el tema de la misión. Esta característica se llama visión reproductora y el título del sermón o de la prédica de hoy tiene el siguiente: compartiendo nuestra fe en la vida diaria, el evangelismo relacional. Es interesante, mientras yo iba revisando todo este material, todo lo que tiene que ver con el evangelismo relacional, era imposible no recordar las etapas de mi vida donde esto era evidente. Recuerdo de pequeño, siendo yo por la hermana Arelis, mi tía, junto con mis hermanos, a las escuelitas bíblicas vacacionales allá en la calle Venezuela, yendo también a las campañas evangelísticas, que era un culto público donde se predicaba la palabra, se cantaban canciones. Recordar también que en cualquier reunión familiar, aprovechar el espacio para predicar el evangelio a quien estuviera por allí. Ya más adelante, creciendo en la universidad, en el liceo, ver a personas, a hermanos en las esquinas de las plazas predicando con toda pasión, a voz fuerte: Cristo viene, Él los salvó, Él los amó, con tanta pasión a pesar de la adversidad, del desprecio de algunos, ¿cómo se llama eso? Cuando te ignoran. Más adelante, ver cómo ya en la iglesia preparando eventos. Vamos a hacer un evento evangelístico en tal sitio. Vamos a llevar el evangelio y también vamos a hacer algunas obras de misericordia, atención médica, repartir algunas medicinas, regalar algunas ropas para personas necesitadas. También ir casa por casa tocando a la puerta y predicando el evangelio a las personas que nos atendían. Muchas cosas. Recordar que eso es casi que ayer mismo lo vi. Iba a casa de mi mamá, a la oficina. Hola, mami, bendición. Saludarle y eso. Ahí estaba con una de sus clientas, de sus vendedoras, mejor dicho, predicando el evangelio, como siempre lo ha hecho. Y recuerdo todas estas cosas, ¿no? Y una forma en que de diferentes formas, de diferentes maneras, el evangelio es predicado. ¿Cierto? A veces de forma masiva, a veces de forma personal. Pero el evangelio es predicado, la semilla es esparcida. Y esa es nuestra tarea, predicar el evangelio. Esto es parte de cumplir la misión. ¿Cuál es la misión del creyente? Vamos a ver. No me asuste. ¿Ah? Ajá. ¿Cómo se hacen los discípulos? Predicando el evangelio, bautizando a los que creyeron y enseñándole todas las cosas que Él nos envió. ¿Hasta cuándo? Que Él venga. ¿Y por dónde? Todos los confines de la tierra. Desde nuestra casa, un poquito más alejado, hasta los lugares más recónditos. Esa es la misión del cristiano. Si no la sabía, hermano, ya la sabe. Esa es su misión, forma parte de lo que es su propósito, el propósito que el Señor nos ha dado a todos. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar sobre eso. Les comentaba acerca de la visión reproductora enfocada en el evangelismo relacional. Para sentar algunas bases en cuanto a lo que es el evangelismo relacional, me gustaría que me acompañen en sus Biblias, en Hechos 10. Vamos a ver el ejemplo de 3 personas.
del centurión Cornelio, de Lidia la vendedora de púrpura y del carcelero de Pablo y Silas. El primero está en Hechos 10. Toda la historia de Cornelio la encontramos en todo Hechos 10. Solamente vamos a leer el versículo 24 y el versículo 27. Cuando lo tengan, fuerte amén allí para leer. Tenemos. Dice así: al otro día entraron en Cesarea. ¿Quiénes? Pedro y quienes la acompañaban. Y Cornelio en su casa los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Pedro, hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Entonces, revise la historia para parafrasearlo un poco. Este Cornelio era un hombre, dice allí, centurión de la compañía de la italiana, piadoso y temeroso de Dios. Era ese tipo de persona que uno dice, wow, es tremenda persona, solamente necesita conocer a Dios. Dios tuvo misericordia de él, mandó a llamar a Pedro, Pedro vino, le predicó. Se dice que es la primera evidencia, una de las primeras partes cuando el evangelio es predicado a los gentiles, personas que no eran judías. Cornelio creyó, su familia también con él. Vamos a revisar también la vida de Lidia, la vendedora de púrpura. Hechos 16, 11 al 15. Unas páginas más adelante lo encontramos. Hechos 16, 11 al 15. Dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. La otra historia leemos unos versículos más abajo, del 25 al 34, el carcelero. Solamente vamos a leer los versículos 31 al 34. ¿Lo vemos? Respondió y aquí dice, ellos dijeron, se refiere a Pablo y Silas: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cómo? Bueno, ellos hablaron la palabra del Señor a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó, él con todo lo suyo. Llevándoles a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Entonces, algo que es evidente cuando nosotros revisamos, al menos estos tres pasajes, hay mucha más evidencia, ¿no? Es que había un deseo profundo por cada uno de estos recién convertidos en que esa salvación que llegó a su vida no quedase solo allí, sino que también fuese compartida hacia sus familiares. Usted lo nota, allí en la historia de Cornelio, cuando Cornelio lo manda a llamar, que iba a venir Pedro, él acercó a todos sus más íntimos, su familia, sus amigos, sus vecinos, me imagino que también sus compañeros de trabajo, a esperar a que viniera Pedro y les hablase acerca de esta nueva noticia, esta buena noticia de la salvación. Lo mismo ocurrió con Lidia y lo mismo ocurrió con Cornelio. Había un deseo porque su familia también fuese recipiente de este nuevo mensaje, que ellos también pudiesen escuchar este nuevo mensaje. Entonces, esto en esencia es lo que es el evangelismo relacional. Sin embargo, de repente no todos estamos familiarizados con la expresión visión reproductora. A ver, ¿quiénes no conocen el concepto de visión reproductora? Puede levantar su mano, sin temor. Bueno, la mayoría lo conocen, me alegra mucho por eso. Dice así, ¿qué es la visión reproductora? Una de las 10 características de una iglesia bien establecida. Dice, la iglesia, como un organismo vivo que es, se reproduce en forma permanente. De esta manera cumple con la gran comisión y se expande por todos los confines de la tierra. Hoy tenemos iglesias porque otras en el pasado se reprodujeron en nosotras. La gran comisión apunta a este concepto de la reproducción constante. Y lo interesante de la visión reproductora es que tiene dos vertientes o dos dimensiones. La primera es la individual, donde cada creyente gana a otras personas para Cristo. Aquí es donde entra el evangelismo relacional. Y la colectiva, donde la iglesia funda nuevas iglesias. Esta es la forma bíblica sana en la forma en que una iglesia se reproduce, a través de la plantación.
Una iglesia envía a otra iglesia y crea una nueva iglesia que se hace autónoma, depende del Señor, tiene su liderazgo, como lo hemos visto en sermones anteriores. Entonces, allí vemos lo que es la visión reproductora. Nosotros los creyentes no estamos separados del mundo. ¿En qué sentido? Para permanecer aislados del mundo. Es decir, si yo soy creyente, ya yo no puedo hablar con un converso, ya no puedo relacionarme con ellos, no. Permanecemos aislados para no practicar las mismas cosas que practica el mundo, o practicar lo que practicábamos antes. Pero permanece en él para ayudar a rescatar a otros que aún siguen perdidos. Nosotros en algún momento fuimos recipientes de que alguien extendió su mano y predicó el Evangelio, ¿cierto? Entonces nosotros ahora tenemos esa tarea de ir y llevar ese Evangelio a aquel que aún está perdido. Por eso es importante que cada uno de nosotros se esfuerce en cultivar relaciones con los no creyentes, pero con motivos evangelísticos. Con motivos evangelísticos. No es que ir y volvernos como ellos y hacer las mismas cosas de ellos, sino relacionarnos con ellos con el fin de predicar el Evangelio. Amén. Al mismo tiempo, a través de los dones, que esto tiene que ver con lo que es la parte colectiva de la visión reproductora, participamos en la planificación y en la plantación de nuevas iglesias. Mi hermano, nosotros entendemos que la expansión del Evangelio y la conversión es un tema de Dios. Dios escoge, Dios llama a los que han de ser salvos. Sin embargo, esto no limita o esto no es un impedimento ni un argumento para no predicar el Evangelio. Debemos hacerlo, debemos esparcir la semilla. El Señor es el quien se encarga de germinar o que esa semilla nazca, pero nuestra tarea es predicar y enseñar y llevar la semilla. Por tanto, no sirve esa excusa de que, bueno, no, el Señor tiene sus escogidos y ya Él sabe quién se va a salvar y quién no. ¿Para qué vamos a predicar? No, mi hermano, porque eso es contrario al concepto bíblico de ir y hacer discípulos del Señor. Amén. Muy bien, estamos claros con eso. Entonces, una iglesia que no predica en ninguna de sus formas es una iglesia que no está cumpliendo con la misión completamente. Es decir, si solamente nos quedamos aquí en el local enseñando todas las cosas que el Señor nos ha enseñado, esperando que vengan los creyentes, los convertidos, si actuamos de esa manera no estamos cumpliendo con la misión que el Señor nos ha encomendado. Debemos ir y predicar. A los que creyeron, bautizarlos. Y eso, enseñarle todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Esa es la gran comisión de manera completa. Como comentaba al inicio, en esos recuerdos de la infancia, hay diferentes formas de predicar el Evangelio, lo hemos visto. Quizás muchos de nosotros hemos creído en diferentes formas. Aquí en América Latina, en Venezuela, vamos a decir que en el siglo XX, los movimientos evangélicos y pentecostales fueron los movimientos que empezaron como que a llevar el Evangelio de diferentes maneras. Yo estuve revisando y hay al menos algunas formas en que el Evangelio fue esparcido y que quizás usted fue en esos momentos donde creyó que el Evangelio fue esparcido, pues. La primera era a través de campañas evangelísticas o cruzadas, no sé si lo escuchó. Por allí siempre esa misma tía me comenta acerca de la carpa. Unos hermanos que venían, creo que era de Bolívar, y pusieron su carpa y predicaron el Evangelio. Esa es una forma. También yendo casa por casa, tocando la puerta, desconocidos, pues. Tener 2-3 minutos para predicar el Evangelio, casi que leerle una receta. Tienes que leer esto. A veces invitándolos a una próxima reunión, a veces invitándolos a hacer una oración. No me voy a parar mucho acerca de las campañas y las prácticas que lamentablemente han caído. Estoy hablando acerca de una campaña donde realmente el Evangelio es predicado, donde realmente la palabra de Dios es enseñada. Ok, también la forma donde trae un invitado a la iglesia. Mis hermanos, vamos a prepararnos porque el 31 de este mes tenemos un culto evangelístico, bueno, ya sería del otro mes, un culto evangelístico, así que traiga a su invitado. Ese culto va a ser puro evangelístico. Entonces toda la iglesia se prepara para que ese día traer a ese invitado. Entonces, esa es otra forma en la que se ha hecho. A través de la entrega de tratados o Nuevo Testamento.
En las esquinas están los hermanitos con un Nuevo Testamento, un tratado, que de repente dice el plan de salvación, las 4 leyes espirituales, muchísimas formas. Parte de la tarea que hacen nuestros hermanos los gedeones, que es entregar el Nuevo Testamento, son formas en las que el Evangelio ha sido predicado. A través de actividades de misericordia, yendo a sectores y llevar el Evangelio mientras se atienden algunas necesidades puntuales. Aquí como iglesia también lo hemos hecho. Vamos a tal sector que tiene dificultades económicas, vamos a predicar el Evangelio, le damos atención médica, le regalamos algunos medicamentos, le regalamos algunas ropas. Son formas en las que se ha hecho. Y también está el evangelismo relacional, que quizás como concepto no es la más conocida. O sea, la iglesia no dice liderazgo, mis hermanos, esta semana vamos a tener un culto de evangelismo relacional, o vamos a tener una actividad de evangelismo relacional. No se comenta así, sino que simplemente se va dando. Bueno, vamos a hablar acerca de el evangelismo relacional. Yo al menos tengo 2 principios que se desprenden de lo que es el evangelismo relacional, o lo que busca. El evangelismo relacional trata de construir relaciones genuinas con propósitos eternos. Trata de construir relaciones genuinas con propósitos eternos. Se refiere a una forma de compartir el evangelio que se centra en construir relaciones genuinas con las personas en lugar de depender únicamente de métodos de evangelización masivos o impersonales, o depender de un evento de la iglesia. Ya vamos a ver algunas diferencias entre lo que es el evangelismo relacional y los otros métodos. Este concepto tiene su origen allá mismo en el Nuevo Testamento, en el ejemplo de Jesús. Usted ve que Jesús usaba esto como una forma muy práctica de él llevar el evangelio. Él primero, antes de ir y predicar el evangelio, cuando lo hacía él lo hizo de muchas formas. Lo hizo desde un sermón con mucha gente, lo hizo con una sola persona, con sus discípulos, con un grupo. Jesús lo hizo de muchas formas. Cuando él puso en práctica el evangelismo relacional, usted se da cuenta que él llega y establece un tipo de conversación, hace preguntas, pero no solamente son preguntas o conversar por conversar, sino con un propósito. Lo vemos en el ejemplo de Zaqueo. Zaqueo está interesado por verlo, él se acercó, estuvo con él, luego fue a su casa. Lo vemos también, eso está en Lucas 19, del 1 al 10. Lo vemos en la historia de la samaritana. Sí, Jesús le dijo, tienes 5 maridos y el que tienes es tuyo. Pero antes de eso hubo una conversación. Dame agua. Entonces, tú que eres judío, hablas conmigo que soy samaritana. Tú sabes que nosotros nos llevamos. Jesús rompiendo hasta las tradiciones que tenía con tal de predicar el evangelio. O sea, Jesús establecía relaciones con las personas a las que le iba a predicar antes de simplemente predicar el evangelio. Construía una relación con estas personas. Lo vemos también en Mateo, en Nicodemo, que llegó con una duda, en la mujer adúltera, vete y no peques más. Es decir, Jesús, una de las formas que más implementó para predicar el evangelio fue a través del evangelismo relacional, a través de las relaciones, de construir relaciones con estas personas, identificar cuáles son sus necesidades, cuáles son sus preocupaciones y ofrecerles el agua viva que necesitaban. Yo te daré un agua que nunca te quitará, que te quitará la sed. Él resolvía los problemas más profundos de los corazones, que en nuestros casos, llevándolo a nuestro contexto, es lo que hacemos nosotros. Nosotros cuando establecemos relaciones es para darle la necesidad que tiene el ser humano, que está sin Dios, que está perdido, que por causa del pecado estamos separados de Dios. Por causa del pecado no podemos acercarnos a Él. Pero tanto fue el amor de Dios, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Dios por nosotros? Entregó a su Hijo para darnos vida eterna. Allí comienza la solución del mayor problema, nuestra salvación. Después Dios empezar a resolver y a restaurar nuestra familia, nuestras relaciones, a tratar directamente con nosotros porque le conocemos. Eso es lo que hace Jesús. Vemos también este ejemplo, como les decía, en Cornelio, buscando acercar a su familia y sirvientes a la predicación del Evangelio, en Lidia el carcelero, al punto también de entregar sus bienes, su casa. Dice que Lidia los obligó a quedarse, no fue al carcelero, no recuerdo muy bien cuál de los dos fue. Ellos los obligó, aquí Lidia, quédense en mi casa, vengan aquí, al punto de dar sus bienes, su casa, su vida, para lo que es la expansión del Evangelio,
Recordamos siempre al siervo Gallo que hizo lo mismo. No le importó y recibió hermanos en su casa para la predicación del Evangelio. Entonces, vamos a ver algunas diferencias entre lo que es el evangelismo relacional y los métodos y formas tradicionales. Con esto, mi hermano, no quiero, vamos a decir la palabra, satanizar o hablar mal o tomar los otros métodos como erróneos, sino ver algunas diferencias entre ambas. El evangelismo relacional se centra en que cada creyente establezca relaciones con sus más cercanos de manera profunda y con propósito. Mientras que la forma tradicional enfoca todos los recursos, tiempo y esfuerzo de toda una congregación en un evento único para presentar el evangelio. Por ende, como lleva tiempo, recursos, lleva esfuerzo, son actividades que se planifican. Ya se puede pasar un tiempo para hacer un evento puntual, donde quizás son pocas las personas comparadas a que cada creyente de manera personal lo haga con su círculo social. Ahí vemos una diferencia. En el evangelismo relacional hay una relación de edificación entre el creyente y la persona que está siendo discipulada. En el evangelismo de la forma tradicional se presenta un evangelio y no sabemos los frutos o qué pasó con esta persona, si tuvo dudas, si entendió, si no. Muchas veces solo se siembra y no se recoge, no se cosecha luego. Mientras que en el evangelismo relacional sí, porque tú vas llevando a la persona con la que estás tratando, vas escuchando sus dudas, vas atendiendo sus necesidades, vas enseñándole aquellas cosas que quizás no comprende. Hay una relación que se establece. En el evangelismo relacional se centra en que todos los creyentes preparan, abonan, cuidan la tierra cercana a ellos antes, durante y después que la semilla germina, proveyéndole de todas las herramientas necesarias para que esta semilla crezca como una planta fuerte y sana. Mientras que en la forma tradicional, como les decía, solo se esparce la semilla y ya. Se esparcen miles de semillas y miles de personas sin saber si las miles germinarán. Mientras que en el evangelismo relacional se puede plantar una semilla en cada persona, pero se cultiva. Me imagino que de repente, no sé si alguien conoce acerca de agricultura y eso, pero yo me imagino que si un agricultor enfoca sus esfuerzos en la tierra, en preparar la semilla, en que ésta crezca, más que solamente lanzar la semilla en cualquier terreno, supongo que esta semilla que llevó más cuidado germina de mejor manera. Y es que es así, mis hermanos, porque muchas veces estos grandes eventos se miden en la respuesta de las personas a acercarse y hacer una oración de fe. Por lo general estos eventos siempre terminan, quienes quieren recibir al Señor en su corazón, pasen al frente, vamos a hacer una oración de fe. Si en ese evento solamente hubo una persona, dijeron que el evento fue un total, bueno, un alma que se salvó. Pues si no viene nadie, fue un fracaso. Allí no se salvó nadie. Se enfoca en que el resultado se da si hay alguien que da el paso, si hay alguien que da la oración. Pero cuando nosotros revisamos, muchas veces el proceso de la conversión no es un proceso instantáneo. A veces lleva su tiempo. A veces el tratar del Espíritu Santo con el corazón del hombre. Porque en este proceso, eso es lo interesante, que no depende de nosotros. Solo sembramos la semilla. El Señor es el que da los frutos. Como dice Pablo allá en 1 Corintios, Pablo plantó, Apolo regó, pero el crecimiento, así es, mi hermano. Entonces, intentar ver que nuestra efectividad en nuestros planes evangelísticos se da por los que da una oración de fe, por los que pasan al frente, es una manera errónea de medir si realmente el evangelio está llegando. Entonces, bueno, hay algunas estadísticas por aquí. Yo quiero hacer una pequeña encuesta entre todos ustedes. Vamos a ver. No tengan miedo. Yo quiero que levanten la mano aquellos que creyeron como resultado de una campaña. Llegó una campaña, usted fue y creyó en ese sitio. Levanten su mano allí. Ahí se mezcló las campañas con el evangelismo relacional, ¿cierto? Entonces ya puede medio levantar su mano ahí. Está bien. Ajá. ¿Quiénes creyeron
Como resultado de que alguien, un desconocido, tocó su puerta, usted le habló, le predicó el evangelio y usted creyó en ese momento. Ajá, por ahí una hermana. Está bien, forma parte de las estadísticas. María también fue así. ¿Viste? Que el Señor también de otras formas también lo hace. Muy bien. ¿Quiénes creyeron como resultado de asistir por su propia cuenta a la iglesia? O sea, nadie le influyó, nadie fue que un día le dijo, mira, pero la iglesia, mira, pero el Señor. Sino que usted no conocía nada. Usted no conocía nada del Señor. Y usted fue pasando una iglesia, se metió. Nadie, ¿verdad? No, pues se dan caso. Sí se dan caso. Claro, porque ¿qué pasa? Que el Señor viene haciendo un trabajo en el corazón de esa persona. Y quizás sin darse cuenta, una canción que escuchó por allá, una predicación que escuchó por allá, la radio que le iba escuchando, el Señor puede hacer las formas que quiera. Entonces esa persona simplemente ya estaba con ese corazón abierto como el de Lidia para que escuchara el mensaje. Vio la iglesia, me meto. Una forma también. Ahora, ¿cuántos creímos como resultado de que alguien cercano nos predicó y mostró el evangelio? ¿Se dan cuenta? Entonces, estadísticamente se muestra cómo el evangelismo relacional es mucho más efectivo que otros métodos de evangelización. Como le decían, el evangelismo por eventos requiere tiempo, recursos, una tarima, los sonidos, los ensayos. Demasiado para hacer algo tan sencillo como hablar con alguien, con un familiar y predicar el evangelio. Un estudio citado del libro, lo voy a traducir al español, El plan maestro para ser discípulo de los hermanos Winnie y Charles Hart, encuestó a 14,000 cristianos y encontró que entre el 75 y 90% atribuyeron su llegada a Cristo o a su iglesia a la influencia de un amigo o familiar. Otros factores como programas de la iglesia, visitas cruzadas, evangelismo, todo esto que hemos venido hablando, tuvieron un impacto significativamente menor, generalmente por debajo del 6%. De 14,000 personas, solamente el 6% creyó a través de otros métodos. Y más del 75 al 90% a través del evangelismo relacional. Esto nos muestra que sí, el evangelismo relacional es la herramienta que encontramos en el Nuevo Testamento a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de otros creyentes, en la forma en que nosotros predicamos el evangelio. Amén. Amén. El evangelismo relacional. Okay. En el evangelismo relacional se da algo interesante. El evangelismo no es la predicación de un sermón. Yo estoy predicando un sermón ante ustedes. Tengo algo que el Señor con su Espíritu Santo, su palabra, el tiempo, me llevó a redactar algo. Y yo hoy estoy compartiéndolo con ustedes. Quizás no está la interacción de que usted me hace una pregunta sobre una duda y yo le respondo. Quizás usted ahorita no modela y ve cómo yo me comporto para saber si esto es verdad, ¿cierto? El evangelismo, a diferencia de otros métodos, solamente se da una fórmula, solamente se predica algo. En el evangelismo, por favor, dale un tetero a ese bebé. Me tiene mareado. Amén, Martín. Bueno, en el evangelismo uno cultiva las relaciones y se relaciona con sus hermanos, con las personas con las que está conversando y escucha sus dudas, sus preocupaciones. Esa persona lo conoce a uno, sabe cómo vive, sabe cómo habla, sabe cómo conduce, sabe cómo es usted como vecino, sabe usted cómo es como hermano, ¿cierto? Entonces, un aspecto importantísimo en el evangelismo relacional es el testimonio. Aquí se desprende un segundo principio. No se trata solo de predicar con palabras, sino también con hechos, con el testimonio. Allá a Tito, el apóstol Pablo le escribe en el capítulo 2, versículo 10, le dice que viva para que su testimonio, su carácter adorne el evangelio. No es que el testimonio o el carácter de uno convence al otro, lo convierte, no, pero sí adorna lo que tú siembras. Por antítesis podemos decir que si el testimonio de una persona es malo, entonces ¿qué hace? Afea, afecta el evangelio que predicamos. Entonces, el buen testimonio de un creyente que modela el carácter de Cristo es la evidencia viva
de que todo lo que se predica es verdad. El mismo Señor Jesús reprendía a los fariseos. ¿Y qué le decía? Estos andan como sepulcros blanqueados. Le decía a la gente, haga lo que ellos dicen, pero no haga lo que ellos hacen. Es decir, era persona que en sus palabras la doctrina era perfecta, pero en su conducta está totalmente alejado del Señor. Entonces, eso puede pasar en la actualidad. Puede ser que alguno de nosotros muestre unas palabras, un sermón perfecto, pero nuestros más íntimos conocen que hay falencia, que eso no es verdad. Y es donde usted escucha la frase que dice, para ser un evangélico como ese, yo conozco un cristiano. Lamentablemente, mis hermanos, quizás han sido, vamos a darle la duda de que son hermanos, pero no son muy maduros, de que se han preocupado más por predicar con palabras y sermonear, más que mostrar el carácter de Cristo en sus propias vidas. Y es que si tú hablas de que el Evangelio del Señor es capaz de transformar las vidas, de transformar el carácter, las conductas, pero tú en tu vida no lo haces, la persona que conoce dice, eso es mentira. O lo que él dice es mentira, o él es un mentiroso. ¿Cierto? Entonces, el testimonio tiene un gran peso. Pedro le dice a las esposas que cuidan a sus esposos, los atiendan a los que no son creyentes. ¿Quién quita? Y por su testimonio ellos se han convencido. ¿Entiendes? Entonces, ve la importancia del testimonio en la vida de un creyente en el momento de la predicación del Evangelio. Por eso es importante que nosotros nos preparemos y estemos atentos. No estar con un buen testimonio para predicar el Evangelio. No, primero porque somos hijos de Dios. Y Dios nos llama a vivir vidas piadosas, vidas que limiten a Él. Pero sí estar muy cuidadosos con las cosas que decimos, con las palabras que decimos, con la forma en que quizás nos relacionamos con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, en qué conversaciones estamos participando, estamos aprobando quizás algunos de sus chistes de doble sentido, quizás los chismes que se puedan dar con los vecinos, amigos, no sé X. ¿Qué estamos haciendo frente a eso? El momento cuando usted le predique, mire, la palabra del Señor dice que eso es pecado, decimos, tú también lo haces, tú eres un pecador también. Entonces, ¿con qué testimonio uno puede después predicar el Evangelio? Entonces, es muy importante que el creyente sea astuto como una serpiente y manso como una paloma, estando atento de todas las cosas que hace. Por eso conlleva que hay una actitud constante, una actitud activa, que esté participando activamente en lo que es el testimonio de su día a día. De esa forma el Evangelio es adornado. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, aquí tengo algunas recomendaciones para poner en práctica el evangelismo relacional. Y si solamente les comento todo esto y me voy, entonces, ¿cómo ponemos en práctica todo esto que el Señor nos ha enseñado el día de hoy? Número 1, cultiva relaciones genuinas. ¿Qué tiene que ver con esto, cultivar relaciones genuinas? Bueno, invierte tiempo, esfuerzo en construir relaciones auténticas con las personas que nos conocen a Jesús. ¿Sabe algo, mi hermano? Cuando usted le predica a alguien, no siendo genuino, la persona se da cuenta. Cuando usted solamente va con el interés de leer la cartilla, la persona lo siente impersonal. Lo siente como que, bueno, está bien para acá, predicame y... Ahora, cuando tú construyes relaciones, las relaciones se construyen cuando hay una afinidad entre los dos, cuando hay una preocupación por el otro. Cuando tú ves que un amigo te pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu salud? Y eso. Hay una preocupación. ¿Ves? Si usted no se preocupa por nada de eso, simplemente usted ve al hermano, ve al vecino, ve a la familia y solamente le predica el Evangelio sin saber toda su vida, no estamos actuando como Jesús, que tuvo compasión por las almas que se perdían. Entienda, el propósito de todo esto, de construir relaciones, es con un propósito eterno de predicar el Evangelio. No sabemos, mis hermanos, si el Señor permita que ellos procedan al arrepentimiento o no, pero ellos necesitan conocer el Evangelio, que es el que salva, que es el que liberta, que es el que puede sacar al hombre del hoyo en el que está, de estar patinando en una vida constante, siendo guiado por el pecado. Y el Señor ha puesto esto tan valioso en vasos de barro como nosotros, para llevarlo, para compartirlo, para abrir nuestra boca, para preocuparnos por esas personas. Aprovechemos nuestro círculo social, nuestra familia. Ya son círculos de sangre que conocemos, con el que compartimos.
¿Cuántos de nosotros tenemos hermanos, familias que no son creyentes? Ahí hay un campo misionero. Amigos, vecinos, compañeros de trabajo, que uno ve sus prácticas y ve que están constantemente en el error y vuelven a cometer cosas que sabemos que les afectan. Jesucristo se compadecía por ellos porque sabía que la vida que estaba llevando eran vidas que los iba a llevar al infierno. Entonces, construyamos relaciones genuinas, involucrémonos, acerquémonos a ellos con propósito. Dispone tu tiempo y espacios para compartir el Evangelio. Considera usar tu hogar como un espacio. El segundo libro de los primeros principios, hay un concepto que llama nuestros hogares como centro. Ajá. Hermanos, Dios nos ha permitido tener una casa, un hogar donde vivimos, que hay un espacio. Ese puede ser un centro misionero. Allí tú puedes invitar a tu familia, a tu vecino, a un amigo y usar ese espacio para predicar el Evangelio. A veces quizás esperamos, Señor, envíame, yo iré. Y queremos como salita y por Europa. Allá. No, me estoy echando broma. Pero sí esperamos ese gran llamado que nos lleva a las naciones a ser un gran misionero. Hermano, nosotros cumplimos la misión donde el Señor nos ponga. Sea aquí en tu casa, sea un poquito más lejos, sea en lo más recóndito. Pero considera eso. Hacer un espacio en tu casa, quizás en la salita de espera, al frente, en el porche, no sé. Considera tu tiempo. De repente, mira, vas a visitar a Maíta, bueno, pero vamos a aprovechar ese tiempo y tomamos un café y escucha a Maíta que tiene sus preocupaciones. Dedicar tiempo. Somos llamados por Dios para cumplir la misión en el sitio donde nos ponga. Sé un ejemplo de fe. Vive tu fe de manera consistente en tu vida diaria. Tus acciones y actitudes hablarán más que tus palabras. Tu testimonio puede ayudar o afectar de acuerdo a cómo estés viviendo tu vida cristiana. Comparte tu testimonio. En el momento oportuno y de manera natural, comparte cómo tu fe en Jesús ha impactado tu vida. Sé honesto y auténtico. Esto es interesante. La predicación del Evangelio no se trata de que tu testimonio va a salvar a la persona, va a ganar a la persona. No se trata de eso. El Evangelio es el que realmente va a salvar. Jesucristo es el que va a salvar. Él es lo primero que la persona debe ver. Al final de toda tu predicación o todo lo que tú hablaste con esa persona, él debe reconocer a Jesucristo como quien puede salvarle de la situación donde está. Sin embargo, nosotros como cristianos tenemos que ser sensibles. Quizás muchos de nosotros estamos tratando de llevar vidas religiosamente correctas y quizás nos estamos viendo como los fariseos, con toda su vestimenta, toda su perfección, su postura, su forma en que hablaba. Y hermanos, todos somos pecadores. No nos compadecemos, no nos alegramos de pecar, odiamos el pecado, odiamos practicarlo. Esa es la diferencia de un creyente. Por mostrarnos tan perfectos, a veces las personas que nos conocen, eso los aleja. Porque dice, o es un falso, o es un hipócrita, o un insensible, porque todos tenemos necesidades, tenemos dolencia. Entonces, a veces el testimonio abrir y decir, hermano, mi familia era un desastre. Mi familia era un desastre. No tenía mala relación con mi esposa, con mi hijo. No toleraba a mi mamá, la odiaba el mundo. Pero aprendí el amor del Señor, que Él a mí me perdonó cuando yo no lo merecía. Y eso lo entendimos y eso nos ha ayudado profundamente en nuestro matrimonio. De esa forma tú abres tu corazón, tu testimonio, y se nota cómo el Señor ha hecho con tu vida. Y eso adorna el Evangelio. Recuerden, no debe ser el centro de su predicación, pero sí son cosas que adornan tu vida, adornan el Evangelio, adornan lo que esa persona está escuchando y está viendo de ti. Conocerlos como antes quizás un matrimonio dividido, ahora verlos como un matrimonio unido. ¿Quién lo hizo? El Señor. Que esa persona se vaya pensando, si yo tengo problemas, bueno, yo veo en la vida de esta persona que el Señor lo ayudó. A mí también me puede ayudar el Señor. Amén. Amén.
Integrar tu fe en conversaciones cotidianas. Escuche esto, buscar oportunidades naturales para hablar sobre tus valores, tu fe, lo que es importante para ti, lo que has aprendido en el Señor. No debes forzar la predicación. Más bien que el Evangelio o algún aspecto del Evangelio forme parte de tu conversación, entendiendo y siendo prudente en el momento que estás hablando con la persona. De repente, en la relación, en la conversación con tu familiar, tu amigo, saber tu corazón para decirte, estoy preocupado, ¿vale? Porque no tenemos necesidad, estamos pasando necesidad en el hogar. Mi esposo buscó trabajo, pero no ha conseguido, ha sido difícil. Y tú vienes y digas, ay, oye, sí, vale, qué tristeza. Pero tú sabes que tú eres pecador y tú necesitas arrepentir de tu pecado. Y el Señor te va a salvar. ¿Usted cree que la persona que está abriendo su corazón va a decir, oye, me está comprendiendo? ¿Qué va a decir? Me vino a sermonear. No, su respuesta no fue coherente con la conversación que estamos llevando. ¿Entiendes? Pero tú puedes decir, oye, sí, yo también he pasado por la misma situación. Pero Dios me ha fortalecido. ¿Vale? Es tremendo cómo el Señor puede actuar en nuestras vidas. Y también puede hacer lo mismo contigo. Ahí no le predicaste todo el Evangelio. Pero quizás puede ser una puerta a cómo el Evangelio poco a poco va haciendo efecto. Hermano, el Evangelio no es una cartilla que tú vas a leer paso por paso, por paso, por paso. ¿Creíste? Sí. No. Chao. Siguiente. No. No es así. Trate de relaciones. Prudencia, obviamente. Una persona, puse este ejemplo en una predicación. Una persona que está colgando un puente a punto de suicidarse porque siente que nadie lo ama y venga tú y le digas, sí, porque tú eres pecador. Ay, Dios mío. Es verdad, pero no era el momento. Hay que ser prudente, mis hermanos. ¿Sabes que en quien te ama? Jesucristo te ama. Cuando todo te deje, Él te ama. Él dio su vida por ti. ¿Es el Evangelio? Es parte del Evangelio, ¿cierto? Y es el momento prudente, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho tacto, mucha guía del Señor. Algo, mi hermano, que no puede faltar ni antes ni durante después, es la oración. El coro de esta canción que cantamos es una oración. Abre los ojos, oh Señor, trae libertad y salvación. Que tu Evangelio las personas puedan conocer. Mi hermano, oración. ¿Por qué? Porque todo esto depende del Señor. Nosotros solo hacemos una parte de la tarea que Él nos mandó. La conversión le da su Espíritu Santo. Él convence al hombre, mira, Él es pecador. Él convence al hombre de que habrá un juicio. Él convence al hombre de que Jesucristo lo puede justificar. Solamente el Espíritu Santo del Señor. Nosotros solamente hacemos con la parte de que cómo irán si nadie les predica. Le predicamos el Evangelio. Entonces, oración, mi hermano. Mira, de esos familiares, de esos amigos que tenemos, oremos por ellos. Señor, yo quiero poner en práctica el evangelismo relacional de forma más activa, de forma más real, más genuina en mi diario vivir. Quiero hacerlo con Maíta. Señor, mira a mi mamá, Señor. Permite que su corazón esté abierto como el de Lidia para escuchar tu palabra, Señor. Señor, gracias por la reunión que pudimos tener hoy. La vi bastante abierta a escuchar, Señor. Permite que siga así, Señor. Maíta que yo, Señor, gracias, Padre. Permítele que pueda seguir su camino en la vida cristiana con fortaleza, con ánimo. La oración práctica en la vida cristiana. Amén. Invita a participar en la comunidad de fe a esta persona. Invita a tu amigo o conocido a las actividades de la iglesia donde puede experimentar la comunidad cristiana y escuchar el mensaje del Evangelio de una manera no amenazante. Una de las cosas que creo que más nos llama o nos podemos ver el amor genuino del Señor es a través de su iglesia, ¿cierto? Ver el amor de los hermanos, el consejo en el momento oportuno. A veces el Señor también usa eso como testimonio a las personas que no creen. Y dicen, oye, es verdad. Yo llegué a esa iglesia, yo he escuchado eso, yo llegué a esa iglesia y esas hermanas me abrazaban y la gente me saludaba y estaba preocupada por mí. Eso lo hace el Señor. Entonces, bueno, si hay la oportunidad, abramos nuestro espacio. Otro, hermano, sea paciente.
Y entienda que el proceso de llegar a la fe puede llevar tiempo. Sea paciente de repente con la persona que tiene dudas y no intentes imponer tu argumento sobre el de él. De repente muchas veces cuando conocemos a una persona que practica la fe católica y considera a María y a todos estos personajes como algo importante, vengas tú y les digas, lanza una patada acerca de su fe. Es un tipo de ofensa, un tipo de irrespeto hacia los que ellos creen. Entonces, escucha su fe. Ok, predique el Evangelio. Predique el Evangelio, siendo paciente. Tu testimonio guardando paciencia, escuchando. De una, si tú ofendes lo que ellos creen, inmediatamente te ponen a la pared. Y más nunca van a querer llegar a tu casa a tomar café. Entonces, bueno, consideremos eso. Permitamos, mi hermano, que el Espíritu Santo obre. Recuerda que al final es una obra de Él en el corazón de las personas. Y por último, hermano, no fuerces a repetir una oración de fe. Repite conmigo la oración de fe. Porque eso muchísimas veces confunde a la persona lo que está pasando. Porque tú eres salvo, porque repetí una oración de fe. Porque tú, cuando tú creíste, cuando hice la oración de fe, y pasan los años y su vida es igualita a como era antes. Si tú quieres saber si realmente la persona creyó, dale tiempo. Que sus obras, sus frutos, sea por lo que uno conozca que esa planta es tal planta. ¿Entiendes? Entonces, seamos pacientes. Sembremos la semilla, confiemos en Dios y el Espíritu Santo y esperamos que Él es el que hace que eso tenga vida. Amén.